Por ahí me debes el culto mayor del domingo pasado. Ah, discúlpame, ahorita me vuelves, que siempre he tenido un poco de... No, yo sé que tengo que recordártelo, tienes muchas Sí, yo, ocupaciones. sí, Yo sé. y te lo mando. Yo recibí tu mensaje esta mañana y también te va a mandar el... Si no, creo que tengo en mi agenda. Entonces yo voy haciendo cosas y voy sacando. Ah, tienes una agenda, qué bueno, qué Sí, bien. No se te olvida, entonces. sí, muy bien. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimado Padre Celestial, gracias te damos por este día donde nos has proveído con el techo, la comida, el vestido. Gracias por la bendición de tu palabra, que cada día el Espíritu Santo constriñe nuestros corazones, recordándonos que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno en el infierno, pero tú, Señor, nos has dado a Cristo Jesús, quien llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Padre de amor, te pedimos una bendición sobre este estudio. Igualmente ponemos las necesidades materiales de cada uno de nosotros, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente bendícenos y fortalécenos y sigamos creciendo en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces estamos estudiando esta maravillosa Amén. historia de Jesús y la mujer samaritana. Hemos aprendido un poco de historia de la diferencia entre los judíos y los samaritanos. También hemos visto el amor de nuestro Señor Jesucristo para con todo el mundo y sobre todo, pues muestra ese amor para con esta mujer, donde tampoco había nacido de nuevo y cómo estaba muerta espiritualmente por un pecado, que ya sabemos que el pecado que ella tenía era que el sexto mandamiento con el hombre que vivía o su marido realmente no era su marido y ya había tenido 5 maridos, ¿sí? Pero el dilema entre Jesús y esta mujer samaritana es el agua viva, que Jesús le dice, yo voy a darte un agua que si la tomas jamás tendrás sed, pero esta mujer no entendía. ¿Y por qué no entendía? Estaba muerta espiritualmente. Recuerden esto, cuando alguien está muerto espiritualmente, nunca va a entender las cosas de Dios, nunca va a poder saber qué es lo que Dios manda y dice en su palabra. Por eso cuando ustedes vayan a predicar a alguien, es lo primero que hay que hacer. Con la ley, mostrar el pecado, con la ley, mostrar que se necesita el Salvador y luego predicar el Evangelio, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y es lo que ustedes han estado aprendiendo, ¿cierto? Recuerde que cuando vayan a predicar a alguien, pueden usar esta pregunta. Si usted muriera hoy, ¿sabe con seguridad dónde iría? Y la persona te puede decir, yo voy a ir al cielo porque soy buena, yo voy a ir al cielo porque yo voy a la iglesia, yo voy a ir al cielo porque yo rezo mucho o porque soy muy buen esposo, muy buena esposa. Pues si esta persona le va a dar esa respuesta a Dios, pues ¿dónde va a ir esta persona? Al infierno. ¿Y por qué va a ir al infierno? Porque no tiene la fe en Cristo Jesús. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, de aprender a predicarle a la persona. Cuando la persona habla de que hace obras para salvarse, pues recuerde lo que enseña Mateo 5:48. ¿Y qué nos dice Mateo 5:48? Sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. Es así como hay que predicarle a una persona. Y aquellas personas que dicen, ay, yo cumplo todos los mandamientos, pero me falta uno, recuerda lo que enseña Santiago, el capítulo 2, creo que es el versículo 10. El que falla en un mandamiento ha fallado en todos. O si alguien les dice a ustedes, es que yo soy santo, yo no peco, pues está Romanos 3:23. Por cuanto todos, recuerden eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando uno hace esta pregunta a las personas, si usted muriera hoy, llegara frente a la presencia de Dios, y Él te dice, ¿por qué vas a entrar al cielo? ¿Qué respuesta le darías? Pues tenemos una oportunidad y una bendición de poder mostrar su pecado. Y con estos versículos que les mostré o que les acabo de hablar, pues se le muestra el pecado a la persona. ¿Y qué dice la persona? Entonces, ¿cómo voy a ir al cielo? Y allí es donde predicamos ¿qué?
el evangelio. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 24, somos justificados gratuitamente por Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra justificar? Recuerden que San Pablo usó unos términos de la corte, como un juez está frente al culpable, toma su martillo para declarar al culpable culpable, pero con Dios pasa diferente. Dios toma su martillo y nos declara justos, inocentes. ¿Pero por qué? ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces, es ahí donde podemos hablar de Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente. O Efesios 2:8, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y recuerden la palabra gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo eterno en el infierno. Pero ¿qué hizo Dios para que nosotros no fuéramos al infierno? Envió a Jesús. Otra pregunta con la cual ustedes pueden predicar a una persona o empezar a predicarle a una persona es, hola, cuéntame cómo está tu relación con Dios. Entonces, de acuerdo a la respuesta de esta persona, podemos predicar la ley o el evangelio. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque nuestro Señor Jesucristo está haciendo lo mismo acá con esta mujer samaritana. Le está mostrando su pecado, ¿sí? Respondiendo, la mujer dijo, versículo 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí aprendimos cómo Jesús le está mostrando la ley, le está predicando la ley contra el 6º mandamiento. Ahora, versículo 19. Luis, por favor. Ok, ya tengo el audio. El 19. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos acá. Eso es, está, nos, nos está contando, ella está contando, Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que usted es profeta. Sí, muy bien, es descriptivo. Descriptivo. Ella todavía tiene dudas, ¿cierto? Esa palabra Ujú. me parece, hay que considerarla. Me parece que eres profeta. Aunque ella no estaba totalmente equivocada, Jesús sí era profeta, pero le faltaba afirmar algo más grande. Entonces, muy bien, descriptivo. Lester, el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, espera que me perdí, y vosotros decís que Jerusalén es un Decí, lugar donde se debe adorar. Sí, wow, dale, sí, sí, decí. decís. Muy bien, entonces, ¿qué vemos en este versículo? Es que, Eh, También está contando igual. escribiendo. sí, es descriptivo. Entonces, aquí podemos profundizar más en que el problema entre los samaritanos y los judíos no solamente era como lo hemos visto, ¿cierto? De xenofobia o de raza, ¿cierto? También era un problema religioso. Y ese problema religioso lo vemos acá. Dice, bueno, pues nuestros padres adoraron en este monte y para esta mujer era importante porque Jacob había adorado allí, había dejado ese pozo. Y le dice a Jesús, pero ustedes adoran en Jerusalén, ¿sí? Entonces podemos ver y apreciar acá cómo esa batalla religiosa que tenían ellos en cuanto a la adoración también la vemos hoy en día. Pastor, disculpe, tengo una duda. Ujú. Ve, ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ella, la Sí, samaritana. sí, Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se deben adorar. sí, Ahora, ese pozo, quién lo construyó? Jacobo, ¿verdad? sí, ¿No? sí, Jacob. ¿Y Jacobo de dónde era? Jacobo de dónde era. Sí, de Israel, es el padre de Ajá. Israel. Y estamos hablando de qué lugar? De Samaria, ¿cierto? Sí, sí, de Sicar en Samaria.
Sí. Mm, Eso es lo que no entiendo. Si estamos en Samaria y el pozo lo construyó Jacob, En Sicar. Sí, o esa es la sea, duda. sí, es muy sencillo y muy bien ese punto. Es muy sencillo, pues recordemos que hay lugares donde los patriarcas hicieron grandes cosas, ¿verdad? Pero ellos, Ujú. los mismos patriarcas, no hicieron estas diferencias. ¿Quiénes hicieron las diferencias? Los Ah, israelitas que continuaron, ¿cierto? correcto. Entonces, Sí, es ahí donde podemos ver esto, cómo los correcto. samaritanos, por Ujú. medio de todas esas dificultades que tenían, bueno, se apropiaron de ese lugar, diciendo, aquí es donde se adora a Dios. Recuerden, es muy importante que entiendan cuando hubo la división de las 12 tribus. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, Con pero el es hijo que de Salomón. Entonces, ¿qué pasó? samaritanos, ¿Qué pasó con los los hijos? samaritanos no Sí. creen no son creyentes. Los samaritanos no creen en Dios, ¿cierto? Sí, por eso estamos llegando acá a ir un poquito al contexto bíblico, ¿cierto? ¿Cómo empiezan los problemas? Y cuando se dividieron las tribus, en la del norte y la del sur, recuerden lo que hizo Jeroboam, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Él instituyó un sistema de adoración, copiando al verdadero sistema de adoración que Dios había dado. Por eso él copió cómo hacer el día de la expiación o de dónde iban a adorar. Él mismo puso sacerdotes a su medida, olvidando que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. ¿Recuerdan todo eso? Entonces, ¿por qué les No, pongo este ejemplo? Porque en la Biblia podemos ver las grandes divisiones, no solamente de xenofobia, sino también religiosas, que habían entre diferentes grupos o personas que estaban allí. ok. Y esto lo explico para que podamos entender un poco lo que pasa acá. Los samaritanos y los judíos era tanta su diferencia que creían que tenían el mejor lugar para adorar. Entonces, los samaritanos que creían en este monte es donde está el Dios verdadero. Y por eso les digo, es lo mismo que pasa hoy en día. Yo creo que todos nosotros hemos vivido, la gente nos ha dicho, es que hay que estar en un templo católico romano para estar frente a Dios, ¿cierto? O hay que estar escuchando la palabra de Dios de un sacerdote para que sea válida, ¿verdad? Y por eso como la Iglesia Católica Romana es mayoría, pues claro, podemos ver las diferencias que hay con nosotros, que nos dicen, ahí no está Dios. ¿Y por qué no está Dios? Porque no creemos en el Papa o porque no pertenecemos a la Iglesia Romana. Todos ustedes vivieron el tiempo que escuchábamos. Yo me acuerdo cuando era Sí, más sí, joven, pastor. Pastor, yo sí, estoy aquí en mi apartamento y yo soy luterano, sí, pero mi familia es católica bueno, yo trato de no discutir mucho, pero me quedo tranquilo, pero ¿cómo yo puedo hacerle creer a ellos, hacerle ver que están en un error, ¿verdad? sí, sí, Y ella todavía ella está orándole a María. Ahí se la pasa con un rosario. Señor, pero bueno, sí. cada quien. Por Entonces eso, hay que respetar. pero Yo lo que hago es estamos, respetarla, respetar sí, sus pero, cosas, ¿no? pero estamos viendo la película desde el lado de ellos, ¿sí? Estamos viendo la película desde el lado de ellos. ¿Y cómo la película desde el lado de ellos? Que todo aquel que esté fuera de la Iglesia Católica Romana no será salvo. Porque recuerden que la doctrina de la Iglesia Católica Romana tiene una frase, ¿sí? Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Y cuál es la Iglesia? Que ellos siempre defienden que es instituida supuestamente por Dios, la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Por eso ¿Sí? muchas veces Y que, y escuchamos que lo el mismo. Papa, y que el Papa es un enviado de Jesucristo y Sí, el todas esas vicario de cosas. Jesucristo y todo eso. Entonces, por ejemplo, es muy normal el escuchar eso. Y les pongo este ejemplo porque es lo mismo que vemos acá. Pero no solamente con la iglesia romana, también hay con iglesias evangélicas, porque si ustedes ven, hay pastores que dicen, que llaman multitudes, hacen supuestos milagros, profecías. Entonces ven a cualquiera de nosotros cuatro predicando la palabra de Dios a dos, tres personas. Entonces la gente dice, ah, esta iglesia no es verdadera o en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo he invitado personas a que vengan al culto de la iglesia
y uno les pregunta cómo les fue en el culto y me han dicho, no sentía el Espíritu Santo, aquí no está el Sí, Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Santo Dios. Ustedes saben por qué. Porque no se hablan lenguas o porque no hay sanaciones o profecías. Entonces, les pongo esos ejemplos para que podamos entender la magnitud del problema que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Bien hasta ahí? Sí, Muy bien. correctamente. 22, Roberto. Ah, pero el 21. 21. Ah, ok, sí, La gracias. 21. Gracias. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ujú. Este versículo Evangelio. es Evangelio. ¿Qué opinan los demás? Ah, no, perdón, ley, pastor. Ley. ¿Qué opinan los demás? Ver, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en... Sí, me parece que hay un poco de ley. Mujer, créeme que Vemos la que está hora... diciendo Jesús. Mujer, créeme. Bueno, sí, le está contando. Es Está Jesús, decir, contando. Jesús le está y- diciendo, créeme, o sea, Créeme. cree. Es evangelio, claro. Evangelio. Sí, pero el punto, ¿Cómo es? sí, Lester, Es el prescriptivo, ¿no? pues si fuera prescriptivo habría un mandato. Sencillamente este versículo hay que traer la misma idea, ¿cierto? Es descriptivo porque Jesús está contándole a ella lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cómo la adoración no va a ser en un lugar como tal. Y es aquí donde le va a enseñar la gran verdad, ¿cierto? Entonces mire la pelea que había. O adoramos en este monte, adoramos en Jerusalén. Y está esa batalla, pero Jesús le dice, no creas. Va a haber un momento de que no va a ser ni en este monte ni en en Jerusalén. otro. ¿Sí? Sí, Ahora, ¿por qué? Vamos al 22. O sea, este versículo es descriptivo. ¿Bien? sí, correcto. Sí, 22, Luis. estamos claros, estamos claros. Yo, Sí. vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces acá, este versículo es, Sigue hablando Jesús, ¿verdad? En este sí. momento. Sí, está describiendo igual, sigue contando. Pero ¿qué más? A ver, ¿quién más quiere ver en este versículo? ¿Hay algo más Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. que vemos acá? Ley, Evangelio, pastor, habla de la salvación. Pero aquí está hablando en la primera parte. Sí, la primera parte es Más. ley. Vosotros adoráis lo que no sí, sabéis. lo que no se Sí, ve, exacto, que está cometiendo sí, ahí idolatría, correcto. sí. Y Ajá. no solamente Este, esto, tenemos que ponernos en el contexto de esa época. Recuerden que hasta aquí el único lugar autorizado y mandado por Dios era que había que adorar a Dios en Jerusalén. Recuerden que ok. por eso se celebraba la Pascua o todas las fiestas judías donde se celebraban en Jerusalén. ¿Sí? Y eso, y esa ley o esa costumbre, los mismos judíos, ¿verdad? ¿Sí? Los Entonces, israelitas, sí. los Entonces, ¿qué le israelitas. está mostrando Jesús a esta mujer? Le está mostrando que están pecando contra el tercer mandamiento. ¿Por qué? Correcto. Porque cambiaron lo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde van a adorar? Entonces todo eso es ley, pastor. Disculpen. Así es. Y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí Jesús está mostrando una verdad, o sea, está describiendo que en verdad la promesa viene de los judíos, del pueblo de Dios, ¿sí? Porque recuerden que Jesús viene también ¿de dónde? De la descendencia de Abraham. ¿Viene de dónde? ¿Sí? De los hijos de los 12 tribus de Israel. ¿De la tribu de qué? ¿De cuál tribu venía Jesús? Sí, ¿De cuál tribu? de la tribu de Judá. Muy bien, de Judá, excelente. Entonces, ellos sí sabían qué adorar, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. No venía de un gentil, como los samaritanos, podemos decir.
claro. ¿Bien hasta acá? Entonces acá Sí. Jesús le está predicando el pecado contra el tercer mandamiento. Mandamiento. 23, Lester. Mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces aquí, ¿qué vemos? Oh, espera. Ley, pastor. Pues hay algo más que ley, No, no, está escribiendo. Sigue contando. pero aquí va a pasar algo, ¿sí? Ahorita Lester dijo la palabra prescriptivo, ¿sí? ¿Por qué Bueno, es sí. prescriptivo? Está Es mandando el a hacer. mandante, sí, porque va a llegar el Está momento de mandando a que hacer. los Sí. verdaderos adoradores, o sea, ¿quiénes son esos verdaderos adoradores? Si interpretamos esto dentro del contexto, pues los que beben del agua de vida eterna. Y ya hemos aprendido que es beber el agua de vida eterna, es creer en Jesús como el Señor y Salvador. ¿Cómo van a adorar al Padre? No en un lugar, sino en espíritu y verdad. Y miren que aquí la palabra espíritu está con E minúscula. O sea que está hablando de lo espiritual, de la persona, cómo nosotros adoramos a Dios, no en un templo, o que no necesitamos adorar a Dios solamente en un templo, sino que lo adoramos con nuestras vidas. Entonces, ¿Sí? prescriptivo. Es prescriptivo, es prescriptivo. Sí, nos está guiando Sí, a... eso, entonces podemos hablar también de lo prescriptivo como la ley como guía. Recuerden, el prescriptivo Sí, es la ley como guía, o sea, cómo vamos a vivir. Y esto conectado al tercer mandamiento, porque el tercer mandamiento, ¿qué nos dice como guía? ¿Cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cierto? la guía viene siendo también como un anuncio, porque nos está La anunciando. guía es cómo vamos a vivir. ¿Cómo vamos Es a un, vivir? es un anuncio, sí. ¿Cómo vamos a ¿Cómo vivir? vamos a vivir? Que es algo prescriptivo. ¿Cómo vamos a vivir? La ley, acuérdense, la ley como espejo me muestra el pecado, como freno no voy a hacer no voy a cometer este pecado, y como guía, ¿cómo vamos a vivir? Pues acá, ¿cómo vamos a vivir nosotros adorando al Padre? Correcto. ¿Sí? Entonces, y el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Entonces nosotros Claro. adoramos al Padre, y no en un lugar. Como Ese es el cristianos fin. lo adoramos Ese, en ese toda es el parte. fin. Ese es el fin de Dios, de que al final pues nosotros terminemos lográndolo, adorándole, porque Muy bien, eso es, sí. Roberto, 24, ya te vas. Hágale tranquilo. Ahí yo estoy aquí. estamos. Sigue Luis. Hasta 24. luego, hermanos. Nos Hasta vemos luego. el siguiente martes. Tengo una clase. Mil Dale disculpas, pastor. tranquilo. Bendiciones. Hasta Ah, sí, es Tranquilo. luego. verdad que está en la otra clase, sí. Sí, Bueno, no, y hay hermano, que seguir dándole prioridad a las clases de que te Academia vaya. Cristo. Sí, Sí. sí, sí. Después 24. hablamos de algo. Dios es Sí. espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ujú. Entonces acá seguimos que ese Esto versículo es es, evangelio. Evangelio. pues, Dios, pero los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Es que, Un mandato, ¿no? sí, es descriptivo. Sí. Es prescriptivo, perdón. Es prescriptivo. Sigue. Entonces es ley como guía, ¿sí? Entonces nos Ok. enseña varias cosas. Primero, que Dios no es algo que podamos tocar. Y es muy lógico lo que dice Jesús acá. Porque si los samaritanos decían que a Dios había que adorarlo en un lugar y los israelitas decían que a Dios hay que adorarlo en otro lugar, es porque Dios se podría tocar, se podría ver. Pensemos en las imágenes que muchos hacen para adorar a Dios. ¿Recuerdan? Muchos tienen imágenes para adorar a Dios y dicen, la presencia de Dios está aquí porque está esa imagen. Sí. La Pero, idolatría, pues. sí, pero Dios no está en esa imagen porque Él es espíritu. Está en todas partes. ¿Usted sabe por qué la gente comenzó a hacer imágenes para que creyeran? Para que creyeran, para que, como sabían que como no se veía, ¿cómo podían creer sin ver? Entonces estos católicos comenzaron a hacer imágenes para darle pues a la gente creencia, esa cuestión de que, bueno, sí, sí, aquí, entonces van a creer, aquí sí, este es Dios, aquí está la Virgen, mira, aquí está el santo, aquí.
Y es la única manera donde ellos pudieron hacer que la gente creyera. Pero está Pero falsa. sí, pero recuerda la práctica pagana que el pueblo de Israel aprendió eso en Egipto. Porque los egipcios tenían un Dios para todo. ¿Y por qué el pueblo de Israel pudo hacer un becerro de oro? O sea, ellos cómo pudieron diseñar ese becerro, porque venían contaminados de Egipto y de Egipto tenían imágenes para sus dioses. Recuerden que cuando las plagas, Dios atacó a cada dios del pueblo de Egipto. Entonces esto de hacer imágenes, pues desafortunadamente es muy antiguo, es muy pagano, pero una vez más vemos acá de que los verdaderos adoradores, por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo le adoramos? En espíritu y en verdad, y en otras palabras, nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas. Es la manera de adorar a Dios. Sí. Sí, Creer en lo que no se ve. sí. Muy bien. 25, Lester. Abre tu micrófono, sí. Sí, ya no lo había abierto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Descriptivo, ¿no? Muy bien, descriptivo. O sea que esta mujer, mire cómo es lo triste. Y eso les va a pasar a ustedes o les ha pasado. Usted les predica a las personas y las personas no saben cuál es el camino para ir al cielo. ¿Se acuerdan las preguntas que les dije al principio? Si usted muere hoy, con seguridad, ¿dónde va a ir? ¿O cómo está tu relación con Dios? Y las personas te van a dar muchas respuestas, pero cuando tú le dices, es por Cristo Jesús que va a ir al cielo. Sí, yo lo sabía. Eso yo lo sabía, ¿sí? Es lo mismo que vemos acá. La mujer sabía que iba a venir el Mesías, el Cristo, pero estaba muerta espiritualmente. Ahora vemos la respuesta de Jesús. El 25, Luis. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué vemos O acá? sea, él está declarando que él es el Mesías. Yo soy Sí, este evangelio. es evangelio. Y céntrese en la palabra yo soy. Mire, yo soy, coma. Recuerden que ese yo soy es el nombre de Dios. De Dios, sí. O sea que Jesús está diciendo, yo soy el Cristo, o sea, además de ser el Cristo, soy Dios, ¿verdad? Entonces es puro evangelio, es puro evangelio, Sí, está hablando del Dios mismo. Dios mismo. Muy bien. 27, ¿quién sigue? Yo. Dale. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Descriptivo, ¿no? Sí, descriptivo. Y sobre todo porque se sorprendieron, pues recuerden la tradición de los judíos, de que un hombre no podía hablar a solas con una mujer, ¿sí? Porque según la tradición de ellos, si veían eso, tal vez estaba buscando tal vez sexo o otras cosas pues inapropiadas. Muy bien, 28, Luis. Déjame marcar aquí. Ok, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, no, perdón, sigo. Dale, lee el 29. Sí, claro, porque me emocioné. Y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oye, se fue con el chisme para allá. Okay. Sí, pero aquí podemos ver que esta mujer, ya el Espíritu Santo ha trabajado en ella, ¿cierto? Mire que ella no se quedó callada al escuchar de que él era, Sí. no dudó en ir a contar eso. Y la pregunta, ¿no será este el Cristo? Sí. Pues es una buena pregunta, pero esto únicamente lo puede hacer una mujer o una persona que es creyente. Porque si no fuera creyente, se hubiera quedado callada. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el 30? Entonces el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y Eso es descriptivo. ese es descriptivo. Y el 29 podemos ver el prescriptivo, la ley como guía.
Ella fue y predicó, ella fue y anunció, que es lo que nos manda Dios con el Correcto. tercer mandamiento. Vamos y contemos acerca del Cristo. El 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Descriptivo. Descriptivo, muy bien. 31, Luis. Ya va. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Este versículo es. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. O sea, le están diciendo que lo están ayudando. Sí, También alimentarse. está, Sí. sí, describiendo. Muy bien. 32, Lester. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Evangelio. Sí, eso es. Entonces mire cómo Jesús usa las cosas verdaderas, ¿sí? Para darles, los compara con algo, para darles la similitud, ¿verdad? Yo tengo algo, una comida que comer, pero ustedes no sabéis. 33, Luis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, están No ayudando. Sí, No sí. entendían nada. No entendían nada. Jesús tuvo Están mucha describiendo. paciencia con los discípulos, ¿verdad? Está Sí, describiendo. Muy bien, muy están bien, describiendo. muy bien. Todavía no han creído. Todavía no han creído. No están creyendo. 35, Lester. 34, Ah, sí, 24. sí. Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es que se haga la voluntad. Está prescribiendo. Pero aquí Jesús está haciendo, entonces esto es ¿qué? El Evangelio. Jesús les dijo, Evangelio. Sí, es el Evangelio. Sí. Sí, Es que que haga la voluntad del que me envió. hacer su voluntad. De su obra. Sí, Sí, Evangelio. y más precisamente la obediencia activa de Cristo. Recuerden, ¿cuál es la obediencia activa de Cristo? Cómo Él llevó una vida cumpliendo los mandamientos de Dios perfectamente. Y aquí lo vemos. Él cumplió la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, este versículo 34 es Evangelio y relacionado con la Evangelio. obediencia activa. 35, Luis. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús está hablando y decís, vosotros aún faltan 4 meses. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, esto es Evangelio. Está hablando del Evangelio, muy bien, pero ¿cuál es la cosecha? ¿Cuál es el recoger? Miren los campos. Está hablando del pueblo samaritano. Del pueblo samaritano. Samaritano. Sí, como el mensaje también era para ellos. ¿Sí? Sí. Entonces, Está anunciando que para el pueblo samaritano también va a recibir la enseñanza, va a recibir el Evangelio, va a creer, ¿no? Así ¿O es. todavía no? Porque Sí, ya están está blancos diciendo como eso, la ahí siega. está el trabajo. 36. Anunciando. Sí, Correcto. 36, Lester. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Puedes leer 37 y 38 para tener la idea. Porque en estos es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es que estamos viendo Esto es acá. Evangelio. Hay Es Evangelio Evangelio total. y nos describe Sí. cómo es el trabajo en el reino de los cielos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué está haciendo Academia Cristo? Está sembrando. Estamos sembrando, repartiendo la palabra de Dios. Hay otros, son los que van a recoger. Cuando ustedes tengan sus grupos,
si Dios permite, y lleguen más creyentes, pues recuerden que el único propósito que tenemos nosotros es el reino de los cielos, no tenemos otro propósito. El propósito eh, que es muy claro para Academia Cristo es que la gente conozca de Jesús. No tenemos un propósito de que, ay, vamos a enriquecernos, vamos a tener más templos, más dinero. No, no, no. Es llegar a que la gente conozca la fe. Entonces, estamos sembrando. Y todo eso lo Llevar la hace el obra. Evangelio. Sí. Entonces, el 36, entonces, el que ciega recibe salario, ese versículo es para no perder. Sí, Jesús está haciendo la comparación. Todo eso entra dentro del poder del Evangelio. O sea, recibe algo. Pero ¿qué es el salario que se va a recibir seguro en este contexto? Que van a llegar creyentes. ¿Sí? Van a llegar Correcto. creyentes. Ahí está el salario. ¿Sí? Unos Y el labraron, 37 es otros han labrado. Todo eso es Evangelio. ¿Sí? Uno es el que todo es. siembra. Sí, sí. Es Pero lo que como hace el hablaste Evangelio. de descripción, cuando hablaste de la academia, el que siembra, o no lo tomo en cuenta, sino que para subrayar todo esto como evangelio, ¿cierto? Sí, todo eso es como Evangelio. Y puse el ejemplo, por ejemplo, de lo que hace Academia Cristo. ¿Sí? Se mira los Ok. campos, Sí. hay muchas personas donde llegar, pero nosotros sembramos. Ah, ok, bueno, Pero realmente también. los que tienen el salario de ver cómo crece la iglesia del Señor y todo eso, van a ser ustedes. ¿Sí? Y es la bendición que uno tiene cuando ya no es uno solo el que cree, cuando uno ve que ya la familia de uno cree, cuando uno ya ve que el vecino es el que cree. Cuando hablas de salario, ¿te estás hablando de la parte económica No, o el producto? el producto, El producto, el resultado. el El resultado. resultado, perfecto. Sí. ¿Bien? Entonces Ok. todo eso es evangelio, el poder del evangelio. Muy bien, 39, Luis. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, Dios mío. Sí, Le todo contó esto es. ella está describiendo. Pero aquí, ¿por qué creyeron? ¿Cierto? Creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces esta mujer está predicando la palabra de Dios, todo lo que Jesús le había dicho, Ellos ¿cierto? están creyendo lo que la mujer le está Creyeron en él, ¿sí? O sea que aquí vemos que, diciendo, lo que ella vive, lo que ella escucha. sí, ella está contando la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Creyeron, O sea que todo esto es que, este versículo es que, evangelio. evangelio. Sí, recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella que está contando la palabra de Dios, ¿la palabra de quién? De Jesús, que es Dios. ¿Sí? Entonces todos creyeron en O él. sea, Y te o sea puedes que ya imaginar, él, esta mujer que tal vez tenía mala fama, esta mujer que tenía fama de tener varios maridos, y luego va y cuenta de que ella, miren el Cristo, y la gente creyó, eso únicamente la obra del Espíritu Santo. ella está comenzando a creer ya. Ya ella es creyente. Ella Ya es el creyente, espíritu. mm, ¿sí? ¿Sí ven? o la obra 40. por la obra de Jesús. Oye, Sí. qué bien, vale. Qué bien. Por la El gracia. 40, sí, el 40. No, yo no. ¿O sí? No me acuerdo. ¿A quién le toca? No, Lester, no, ya yo lo dije. Falta Lester, sí. dale Lester, Lester. continúa. Puede abrir su micrófono. Los ultrasonidos no llegan hasta acá. Sí, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ahí escriben lo que pasó, ¿no? Sí, es describiendo, ¿cierto? Está describiendo. Muy bien. 41. Ya va, que no se me pierde. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué es esto? Evangelio. Evangelio, ¿sí? Creyeron muchos más. O sea, Jesús siguió predicando la palabra de Dios. 42, Lester.
Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Evangelio. Definitivamente. Muy bien. Sí. Entonces vemos bien, acá está el Evangelio. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, en ese encuentro, cuando Jesús fue al pozo porque tuvo sed y encontró a la mujer, ahí obró el Espíritu Santo. Claro. Entonces quiere decir que el pueblo, en ese momento, Jesús hace y logra que el pueblo, por el poder del Espíritu y por la que le dio pues esa gracia a la mujer, y cuenta a todo el pueblo samaritano. Entonces, puedo decir que el pueblo en ese momento samaritano es creyente. Sí, algunos creyeron, no todo el pueblo, ¿sí? Okay. Los que lo escucharon, ¿sí? No todo el pueblo, pero vemos cómo unos creyeron, incluido pues la mujer. Bien. Esa es la semilla, bueno, esa es la semillita. Sí, Por ahí y hay muchos campos, hay que ir a predicar, no importa quién. Muy bien, correcto. muy bien. Entonces el próximo martes continuamos con versículo 43 en adelante. Vamos a terminar con oración. Gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche con tu palabra, por permitir que podamos conocer más del amor de Cristo, conocer más de tu gracia. Bendice nuestra noche, si hay más estudios, que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos. También, Señor de los cielos, te pedimos que sea el Espíritu Santo guiando nuestro caminar y también nuestro descanso, y que el día de mañana sea un día para tu honor y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Luis, puedes despedirte. Déjame buscar mi cámara, dame un segundo. Aquí estoy. Bueno, yo siempre he dicho, pastor, y yo no me equivoqué, cuando yo lo escogí como mi tutor. Le puedo asegurar que todo lo que usted está enseñando, yo lo estoy entendiendo. Y es claro y es fácil su enseñanza. Yo he tenido mucha variedad de maestros, de verdad, y primeramente que no llegan a la profundidad de la enseñanza, van por lo básico. Como se lo dije a nuestro director de la Academia de Cristo esta mañana, en mi curso a las 11. Le dije lo que estamos haciendo, él se alegra, es más, me aconseja de que tenga contigo mucha comunicación. ¿Qué más? Y, ay, se me olvidó lo que te quería decir. Bueno, lo que te quiero decir es que él es fácil de entender la enseñanza, de verdad, muy fácil. Para mí es muy claro. Tienes ese don de enseñanza y de dar clara el estudio. Vas a donde tienes que llegar, vas directo. A mí La me gloria llega. de Dios, la A gloria mí me de llega, Dios. de verdad. El A Espíritu mí me llega. Santo está actuando en usted. Es la gloria para Dios. Y Sí. conociendo tu historia, porque tú eres un tecnólogo, estabas trabajando, creo que estás en la parte de De la mecánica. mecánica. Y Sí. entonces escuchaste a alguien hablar y yo no sé en qué momento tú le dijiste a ese señor o te acercaste y él vio que tú querías aprender y aquí estás pastoreando, Dios mío. Eso es la Claro, obra del Espíritu Santo. pero claro, yo sé que Sí. eso no fue de hoy para mañana, Dios mío. Sí. Mire, Y ya de sé la forma como... canoso, hermano, ya sé canoso, vean las canas. No, te estás ahí se ve que te estás pintando el pelo. Mira, entonces, Vea, son las canas, vea. sí, no, pero ¿por qué las canas? ¿Te hemos dado dolores de cabeza? No creo. No, bueno, las enseñanzas, el aprendizaje, el estudio, sí, claro. Sí, la gloria sea para Dios. Y hay que seguir orando unos por otros y seguir avanzando. Sí, Sí. y también conocí a tu hermosa familia. Mira, qué belleza, qué linda familia. Qué buena. De verdad, te felicito. Eso es obra del Espíritu Santo y la gloria sea para Él y hay que Mira, seguir Lester, orando. lo tengo por el Facebook, ¿sabías?
Y, y ahí está Somos todo. amigos ¿No? también con Lester, ¿cierto, Lester? Ah, Lester, Amigos tú de también. Facebook. Ah, qué bueno. Sí, sí. Muy bien, Lester, Bueno, ¿puedes Lester. despedirte? Sí, claro, dale. Bueno, gracias, pastor. Gracias al hermano Luis, pues, y secundando un poco de lo que él hablaba con respecto a sus enseñanzas, pues, la verdad, son bastante productivas, pastor. Espérame, estoy ocupado. Disculpe. Tranquilo. Eh, son bastante productivas. Realmente me atrevo a decir lo mismo que el hermano Luis. Estoy aprendiendo, pues, porque realmente otras veces yo le aseguro que yo abría la Biblia y yo leía un pasaje bíblico y ni por cerca me imaginaba yo decir que iba a ser prescriptivo, que era un evangelio, que era la ley, o sea, simplemente a lo, ¿cómo se podría decir? A lo caníbal, por así decirlo, pues la leía Sí, y entenderla prácticamente, solo sí. por verla, pero realmente ahorita con el estudio, este estudio que comenzamos, me ha ayudado bastante y ahora ya cada vez que yo de la Academia de Cristo me mandan a leer pues ya algún pasaje en alguna de las clases, pues fíjese que yo ahora ya tengo ese tip, ya voy en cada versículo, ya, si aquí hay una ley, si aquí hay evangelio, qué es lo Qué que hay. bueno. Entonces ya vamos y realmente es una buena técnica porque nos enseña también para poder compartir la palabra de Dios más clara. Sí. No, y estoy muy satisfecho por escuchar eso, porque ese es el propósito de esta clase. Porque yo sé que ustedes en un futuro van a enseñar a otros y Claro. todo lo que están recibiendo en la Academia Cristo es una bendición y cuando ya tienen la técnica como la están aprendiendo, se van a No, desenvolver y muy eso. fácil. Ahora sí me acordé lo que le hablé a doctor Michael. Le dije lo que estamos haciendo porque le recordé que yo he recibido muchos cursos de ley y evangelio, pero especialmente para mí, es el más profundo. ¿Por qué? Porque gracias al pastor Henry, he aprendido que, que, que dentro de una historia, ¿verdad? Para, para clarificar o separar lo que era ley, lo que era evangelio, hasta allí bien, pero no sabía lo que era prescripción, descripción y sobre la otra cosa, había otra cosita por ahí detallita que no me acuerdo, y yo le dije, estoy sumamente contento, de verdad, porque Y ahí ¿quién falta? estoy creciendo con el pastor Henry Herrera, estoy creciéndome con la ayuda de Dios también, por supuesto. La ayuda de Dios. Muy bien. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Una buena noche y sigan pues aprovechando los estudios. Seguimos en contacto. Una buena noche. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Okay.